Hola, ¿todo bien? Yo soy el pastor Rafael Rossi y estoy muy contento porque estoy contigo en esta semana acompañando temas de la palabra del Señor. Estamos estudiando la última invitación de Dios para la humanidad, los 3 mensajes angélicos que están en Apocalipsis capítulo 14. Un mensaje de Dios para todos los seres humanos y que necesitamos conocer mejor y entender para que sepamos muy bien el camino o el rumbo que debemos dar a nuestra vida mientras nosotros vivimos en la tierra. Dios te ama muchísimo. Es por eso que yo quiero en ese momento invitarte para cerrar sus ojos. Vamos a orar y entrar en el tema de hoy, que es un llamado para todos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos ahora de estudiar su palabra. Es por eso que yo quiero invitarte para estar con nosotros en este momento y que podamos tener nuestros corazones abiertos para escuchar su voz, para entender su revelación y así también sentir la invitación, el llamado que tú estás haciendo para una nueva vida en este momento. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que todos los seres humanos fueron llamados a la salvación y que nuestra salvación fue preparada por Dios incluso antes de la fundación del mundo. ¿Qué ve eso en la Biblia? Vamos al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, es un libro muy pequeño que escribió San Pablo y que está así al final de la Biblia. Está después de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Está la presentación que hace Pablo y vea cómo él está diciendo al respecto del Evangelio. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Versículo 2. A base de la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos. A la luz de la ciencia moderna, hace miles de millones de años, la materia, la energía, el espacio, el tiempo empezaron a existir instantáneamente. O sea, vinieron de la nada. Este concepto es absolutamente contrario a la Biblia. Según Pablo, fue desde antes de las edades eternas que Dios nos prometió la esperanza de la vida eterna. Tú tienes valor. Su vida tiene un precio. Este precio fue pagado por Cristo Jesús. ¿Y quieres saber qué Dios tuvo que usar para pagar el precio de la vida humana? Vamos a 1 San Pedro. Algunas páginas al frente de donde estábamos. 1 San Pedro capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo 20. Segunda San Pedro, mejor, 1 San Pedro, estoy diciendo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Está así en la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Versículo 20. Ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Incluso antes del tiempo en sí, la divinidad había planificado que Jesús, el Hijo de Dios, derramaría su sangre por la raza humana. Y por eso Él es el llamado como Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El plan de salvación fue elaborado antes de que lo necesitáramos, de modo que ya existía cuando lo necesitamos, como garantía de nuestras
almas de nuestra salvación. El Evangelio del principio de los tiempos es el mismo que se proclama en el primer mensaje angelical. Refiriéndose al Evangelio eterno que fue predicado y que está siendo predicado, Pablo afirma e incluso advierte en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, la siguiente recomendación. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Está escrito en la Biblia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Este evangelio, el evangelio eterno, el único evangelio, fue proclamado a Adán y Eva en el Edén, como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía mesiánica de toda la historia. Después que Adán y Eva pecaron y introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. Este evangelio fue predicado a Abraham, como está escrito en la Biblia, que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, como encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 8 y Génesis capítulo 22, versículo 18. Fue el mismo evangelio predicado al antiguo Israel en sus peregrinaciones por el desierto. El mismo evangelio que el cielo predicó a los pastores en los campos cercanos a Belén en ocasión del nacimiento de Jesucristo. Este evangelio fue el mismo que Jesús predicó en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a la Biblia. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Está escrito así en la Biblia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús predicó ese mismo evangelio para el ladrón en la cruz, a quien Jesús le prometió también la vida eterna. Fue el mismo evangelio que Jesús instruyó a los discípulos a predicar hasta el final, como leemos en San Mateo capítulo 24, versículo 14, que es un versículo muy conocido, que está en el sermón de Jesús hablando de los últimos días de la historia de la humanidad, donde Jesús dijo que el evangelio será predicado por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio final, que va a terminar la historia del mundo. Este evangelio eterno es el mismo evangelio que el primer ángel proclama para todo el mundo. El mensaje allí contenido es que la salvación, la vida eterna planificada desde el principio, ocurre solamente cuando tomamos posesión por la fe de la justicia perfecta de Jesús, dependiendo completamente de sus méritos, no de nosotros mismos o de nuestras buenas obras. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Está escrito una palabra muy importante en este contexto que es fundamental para la comprensión. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Yo estoy llegando, 1 Timoteo 2, 1, 8 y 9, está así en la Biblia. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Si fuimos llamados a la salvación antes de que el mundo existiera, entonces la salvación no puede basarse en nuestras obras, sino en la gracia, porque fuimos llamados en Cristo antes de que existiésemos y pudiésemos realizar cualquier obra. Jesús, quien creó todas las cosas, como vemos en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, se encogió para volverse un bebé humano, el cual creció hasta la edad adulta, vivió una vida sin pecado y entonces ofreció esta vida como sacrificio por nosotros. Una escritora cristiana expresó esta realidad de esta manera: si ustedes reúnen todo lo que es bueno y santo, noble y amable en todos los seres humanos, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la proposición sería rechazada como una traición. De pie ante la presencia de su Creador y mirando la insuperable gloria que envuelve su persona, contemplan al Cordero de Dios, entregado desde la fundación del mundo a una vida de humillación para ser rechazado, despreciado y crucificado por los hombres pecaminosos. ¿Quién puede medir la infinitud del sacrificio? Sin el Evangelio eterno, fundamento de los 3 mensajes angélicos, después de todas las pruebas, dificultades y aflicciones de la existencia, seríamos como polvo que es llevado por el viento o como cenizas olvidadas por el tiempo. El Evangelio eterno es la solución para restaurar la vida que el pecado descarrió y el mundo inmerso en anormalidad, locura y muerte vive. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, encontramos el primer mensaje angélico que es para toda la humanidad. Está así en la Biblia: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel, aunque anunciado por seres humanos como Moisés, Isaías, Jeremías, Mateo, Juan, Pablo, Pedro, Natán y Juan Bautista, tiene origen divino, ya que todos hablaron en nombre de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y fue revelada por el propio Dios que no miente. El Evangelio es predicado desde lugares altos a gran voz, por escrito o audiblemente, al mundo entero, para que nadie alegue ignorancia y tengan la oportunidad de elegir a quién adorar y obedecer. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, encontramos las siguientes palabras de Dios. 1 Timoteo 4, versículo 10, está así. Yo estoy en segunda, disculpa. 1 Timoteo 4, 10. Pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Miles de años atrás, el Señor le dijo a Abraham que él sería una bendición a todas las familias de la tierra. El fuego destructor fue originalmente preparado solo para el diablo y sus ángeles, y no para los seres humanos y su descendencia. En un mundo devastado por conflictos étnicos, raciales y de género, la universalidad del mensaje del ángel iguala a la condición de toda la raza humana. Todos somos miserables, necesitados de la gracia de Dios. La invitación a la salvación es para todos. Tú puedes hoy elegir la vida eterna y tú recibirás de las manos de Dios la eternidad cuando venga Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Yo quiero en ese momento entregar en sus manos cada persona que ora conmigo. Sus vidas, sus sueños, sus planes. Quédate, Señor, al lado de cada uno de sus hijos y hijas y llévanos para más cerca de ti y prepáranos para la eternidad. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga siempre contigo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, un abrazo.